Cuéntanos cómo llegaste al Perú y cómo empezaste a investigar en la Amazonía. ¿Cuáles son los antecedentes de eso? ¿Tu formación? Bueno, es una historia un poco larga porque al inicio, cuando empecé a estudiar en la universidad, no apuntaba en esa dirección, ¿no? Yo había estudiado el colegio clásico en Basilea, en Suiza, con varias lenguas. Las lenguas eran un poco mi hobby. Y saliendo del colegio clásico allá, yo quería estudiar ruso, literatura rusa, lenguas eslavas. Pero la profesora que había en Basilea, la profesora Mahler, ya estaba en retiro. Escuela de lenguas orientales, donde estudié ruso y polaco. Y en la Sorbonne ya la literatura y todo eso, hice una licenciatura en ruso, pero incluí una opción, era lingüística general. Y era este curso de lingüística general de André Martinet que me cambió el rumbo finalmente de mis intereses. Cambió el rumbo porque me hizo descubrir todo otro mundo y un método científico para acercarse a los fenómenos sociales, que es un lenguaje, las lenguas. Y era la época de los años 60 cuando el estructuralismo de Lévi-Strauss, la antropología, estaba en boga y que hacía precisamente el vínculo entre la lingüística general y la antropología en esta orientación estructuralista. Al mismo tiempo había en París, atado a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y al Colegio de France, un profesor invitado, asistente, que era de mi ciudad de Basilea, el profesor Dieci, que era especializado en América Latina. Y todo el trabajo de Lévi-Strauss también se hacía sobre los mitos, los pueblos de América Latina. Entonces, conversando con estas personas, con el profesor Dieci, que conversó con Lévi-Strauss, me recomendaron trabajar sobre los Vitoto. ¿Por qué? Porque ya existía una amplia recolección de mitos, Vitoto, recolectados por ahí en 1914 por un antropólogo alemán, Konrad Theodor Preuss, y que había editado todos estos mitos, inclusive canciones y explicaciones de rituales, en versión transcrita de lengua Vitoto y en alemán. Entonces Lévi-Strauss dijo, pero en esta obra sobre esa población tenemos muy poco conocimiento etnográfico para poder interpretar estos mitos. Entonces un poco yo asumí el reto de ir donde los Vitoto, en Colombia, porque ese era, digamos, su país de origen, para hacer la etnografía de los Vitoto y la sociología, el estudio social, a fin de complementar el estudio de la mitología con la información etnográfica. Cuando llegué a Bogotá, Reichel Dolmatov, entonces era un poco la cabeza de la antropología colombiana. Cuando me fui a verlo, comencé a decir, los Vitoto ya están totalmente proletarizados a consecuencia de la casarana, la explotación de caucho, esclavismo conchero. Poco le interesó el trabajo que íbamos a desarrollar allá. Él quería que se trabaje con indígenas más o menos naturales todavía, ¿no? Pero ya tenía mi tema y había conseguido financiamiento de Francia, de Alemania, de Suiza y de Estados Unidos. Y me fui a hacer la primera misión con Mireille Guyot, que había hecho su doctorado sobre la mitología de los Onas del CNAM de Tierra de Fuego. Era doctora, pero nunca había hecho trabajo de campo. Y armamos juntos esta misión etnográfica a la cuenca del Caquetá y Putumayo. Entonces, eso ha sido mi primer año 69-70 de presencia en un caserío
Vitoto, en el río Igaraparaná. Lo interesante era, los parisinos que estábamos en medio de este debate estructuralismo, los volúmenes de las mitológicas de Lévi-Strauss que salieron, todo se focalizaba sobre los mitos. Y este caserío que correspondía tradicionalmente a la población de una maloca, había maloca pero la gente ya vivía en casas particulares, pero había el jefe del linaje, que era un señor de edad, Augusto Cuiro, o Monágaba en su lengua, ya había terminado su carrera ceremonial. Pero él y sus hijos habían aceptado a enseñarme. Eso supe yo después, porque era el misionero de la Chorrera que se había contactado con él a ver si me acepte en su caserío y querían enseñar. Entonces yo llegué allá, habían parece aceptado de enseñarme y empezaban a enseñarme según su currículum. Y creo que el padre aceptó inclusive de enseñarme porque sabía que al mismo tiempo también enseñaba a sus hijos, porque sus hijos ya habían ido al colegio religioso en su juventud, entonces no habían agarrado todo, ¿no? Entonces éramos los hijos y yo los aprendices del viejo, y los mismos hijos hacían preguntas para comprender mejor, o sea, aprendimos juntos. Y yo cada vez que quería vincular lo que decía con algo de la mitología Vitoto que había leído, ¿no?, de Proust, de la recolección alemana, no te nos distraigas, no vengas con estas historias de viejas. El mito para él no tenía ninguna importancia. Esa es una historia de viejos, esa es aparte. De eso podemos hablar un día, que no era parte de su enseñanza. La mitología para él era historias, ¿no? Lo que sí era lo fundamental para los Vitoto. Pero eso yo no podía prever, ni podía preguntar, no sabía. Pero ellos tenían ya el camino trazado hasta llegar al punto donde me invitó un día y decía, mañana te voy a enseñar algo, pero eso vale mucho. Bueno, ¿qué quieres? Le dije, una hamaca nueva, me dijo, de algodón. No hay problema. Y el día siguiente, con los hijos, nos instalamos en la noche en la maloca con el aparato Uher, y ahí empezó su primer discurso ritual. El discurso ritual, yo no sabía qué era. Era una recitación larga. En total duraba 3 horas. ¿Qué cosa es eso? Era ritmado, no era cantado, hablado. No sabía qué cosa era eso. Pero no era mito. Y eso ya era al principio del año 70 y yo dije, eso debe ser interesante, pero